que es el centro donde se trabaja la producción de frutales, es el centro donde se trabaja todas las prácticas para el manejo de las frutas, de los cítricos. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de buenas prácticas agrícolas para el manejo de plantaciones de limón, de naranja, de naranjagria, de mandarina, de todo lo que le llamamos cítrico. Nosotros, a más de algunos, nos ha pasado que tenemos ahí los árboles y dan unas cuantas frutitas, bajo rendimiento le llamamos, unas cuantas frutitas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el limón no ha dado? ¿Qué pasa? ¿Por qué las naranjas solo dan unas 3, unas 4? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué salen tan chiquitos los frutos? ¿Por qué es baja la producción? ¿Por qué la planta se pone débil? ¿Por qué lo están atacando las plagas y las enfermedades a nuestros árboles de naranja, a nuestros árboles de limón? Entonces el compañero Olvin nos va a dar recomendaciones para saber qué hacer y que nuestras plantas nos den frutos y podamos hacer refresco y podamos comer naranja y podamos comer mandarina y podamos tener naranjarias de calidad, en fin, y las podamos vender en el mercado o con los vecinos, unos buenos frutos. Así que vamos a dejar al compañero Olvin Martínez. Adelante, Olvin. Buenas tardes, compañeros productores, técnicos que nos acompañan. El día de hoy pues voy a hablarles un poco acerca de este tema, como ya mencionaba doña Sara, buenas prácticas agrícolas para el manejo de plantaciones de cítricos, en el cual pues va incluido un montón de especies. Bueno, entonces se dice que las buenas prácticas agrícolas son una serie de principios y recomendaciones económicamente factibles, aplicables a diversas etapas de la producción agrícola, que estas incluyen hasta el embalaje y el transporte. El día de hoy pues nos vamos a enfocar solo un poco en lo que es la parte de manejo, pero en sí cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas va todo el proceso de producción, desde el inicio de la siembra hasta llegar a la etapa de cosecha y post cosecha, con el objetivo de ofrecer al mercado un producto más inocuo, un producto más sano, de buena calidad y previendo contaminaciones químicas, físicas de organismos patógenos para los consumidores. O sea, que el producto que yo voy a sacar de esa plantación sea un producto de calidad y que no presente ningún tipo de residuo, en este caso principalmente de insecticida. El uso de buenas prácticas agrícolas en los cítricos permite obtener una mayor producción, que sea una producción más sana, con plantas y también con frutos de mejor calidad, al igual que hacer un buen uso de los recursos, en este caso, recursos suelo y el recurso agua, porque también incluye ciertas prácticas que vienen a preservar o a conservar la calidad de nuestro suelo y la calidad del agua con la que nosotros vamos a trabajar. De esta forma, pues contribuyendo a la conservación del medio ambiente en general y lo principal, a la salud humana. ¿Qué promueven las buenas prácticas agrícolas? Bueno, en sí son muchos factores los que intervienen aquí, pero principalmente promueve la seguridad de las personas, promueve también la conservación del medio ambiente, el bienestar animal y principalmente la inocuidad de los alimentos. En la seguridad de las personas, pues mejorar las condiciones para los trabajadores y consumidores. Mejora el bienestar de la familia agrícola, porque cuando nosotros utilizamos buenas prácticas agrícolas en este o en cualquier cultivo, pues también estamos ayudando al bienestar en la salud de los que consumen estos alimentos. Mejora la seguridad alimentaria, ya que al producir mediante este tipo de prácticas los rendimientos también son mejores. En la parte del medio ambiente, pues no contaminamos aguas y suelos, algo muy importante porque cuando realizamos uso indiscriminado de insecticidas, fungicidas o cualquier otro tipo de químico, pues también estamos aportando a la contaminación de nuestro suelo y agua. Y el manejo racional de los agroquímicos, que debe hacerse de manera responsable sin hacer abuso de ellos, y el cuidado a la biodiversidad.
porque también eso es algo muy importante. Cuando nosotros hacemos abuso de productos químicos, contribuimos a la disminución de nuestra diversidad, ya sea de flora y fauna. En la parte de bienestar animal, el cuidado de los animales también va dentro de las prácticas, de las buenas prácticas agrícolas y la alimentación adecuada de ellos. Y la parte de inocuidad, alimentos más sanos, no contaminados, de mayor calidad para mejorar la nutrición y la alimentación. Esto es muy importante porque cuando nosotros consumimos, en este caso, frutas que no tienen tantos residuos o que no tienen ningún residuo de pesticidas, pues eso ayuda a que tengamos una mejor nutrición con lo que consumimos y por el otro lado, pues no tener problemas a nuestra salud. Como les decía al inicio, las buenas prácticas agrícolas se deben de practicar desde el establecimiento hasta la etapa de post cosecha. Cuando hablamos de prácticas de establecimiento, podemos referirnos primeramente a la elección del sitio. Aquí nosotros debemos de tener en cuenta ciertos aspectos, como lo es el tipo de suelo, la topografía del terreno, la pendiente con la que cuentan estas áreas donde vamos a sembrar, la altura, las precipitaciones, entre otros factores. Por ejemplo, la mayoría de los cítricos se adaptan a suelos de textura franca, incluso puede llegar a cultivarse en suelos con bastante presencia de arcilla. Sin embargo, por ponerle un ejemplo, si nosotros tenemos demasiada presencia de arena en un suelo donde vamos a establecer una plantación, vamos a tener problemas, en este caso de mucha infiltración del agua, ya sea de lluvia o sea de agua de riego. La topografía influye principalmente en la presencia de la erosión, porque a veces cuando tenemos topografía demasiado inclinada y no sabemos darle una buena conservación a nuestro suelo, tenemos problemas de escorrentía en época de lluvia y pues podemos ir perdiendo la capa fértil del suelo. En el caso de la altura, pues también todos los cítricos tienen un rango en el cual se adaptan a diferentes alturas. Entonces, hay zonas donde tal vez las alturas son demasiado o son muy bajos y tenemos problemas y a veces los rendimientos pues pueden bajar un poco de acuerdo a la altitud de la zona donde los vamos a cultivar. En el caso de los cítricos se pueden cultivar desde los 400 metros sobre el nivel del mar hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. O sea que no tienen un rango bastante alto en cuanto a condiciones de altura, se adaptan a diferentes alturas. También tenemos que tener en cuenta realizar un análisis de suelo. Si se cuenta con la facilidad para hacer, eso sería lo ideal. Esto nos permite conocer las propiedades físicas, químicas del suelo y por ende pues realizar un buen programa de fertilización. En el caso de no poderse realizar el análisis de suelo, pues lo recomendable es hacer un análisis visual, ya que algunas características, principalmente las características físicas del suelo, nosotros las podemos determinar de forma práctica a nivel de campo mediante la visualización. Podemos ver también qué tipo de textura, qué tipo de estructura tiene nuestro suelo y de esa forma tener una idea de cómo están en cuanto a materia orgánica y a cantidades de nutrientes en el mismo. También hay que tener en cuenta la selección de la variedad a utilizar, ya que existen variedades que son con un mayor, en la parte de comercio, pues son un poco más rentables, por así decirlo. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que el propósito que nosotros vamos persiguiendo al establecer una plantación. Si yo miro que a mí en la zona donde yo voy a establecer la plantación tiene mayor demanda el limón agrio, por ponerle un ejemplo, pues esa sería la mejor opción para poner en el área donde voy a establecer. En otro lugar puede ser que tenga más demanda la naranja agria o el limón Tahití. En sí, pues son muchas especies que nosotros tenemos que tener en cuenta ese aspecto, porque
Como sabemos, pues una plantación va a durar muchos años y una vez establecida, pues es una inversión que no podemos dar marcha atrás al hacer una mala selección de la variedad. Otro aspecto sería las distancias de siembra también, algo muy importante, porque una vez, como les digo, establecido el cultivo, ahí pues ya no podemos cambiar nada. Entonces tenemos que darle las distancias adecuadas de siembra dependiendo de la especie que nosotros vayamos a sembrar, porque cuando hablamos de cítrico, no significa que todos los cítricos tienen las mismas distancias de siembra. Entonces hay que tener en cuenta la variedad que nosotros vamos a utilizar y también las distancias de siembra que vamos a utilizar. La orientación de la plantación también es algo muy importante que muchas veces no lo tomamos en cuenta, pero que al final pues también incide principalmente en los rendimientos de las plantaciones. La orientación pues por lo general se recomienda que las plantaciones estén orientadas de norte a sur. ¿Por qué? Porque de esta forma pues los árboles tienen una mayor entrada de luz y por ende, pues el proceso de fotosíntesis en la parte foliar de cada uno de ellos va a ser un poco mayor. Y pues como sabemos, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su alimento, los carbohidratos, los azúcares que necesitan para todas las funciones fisiológicas de la planta, incluyendo, pues, por ejemplo, la floración y la fructificación, que es lo principal, lo que nosotros queremos que sea de calidad. La preparación del suelo, en este caso el tamaño y la desinfección de hoyos, muchas veces se da problema cuando se tiene suelos demasiado compactos y nosotros hacemos un hoyo bastante pequeño, el sistema radicular pues al final no puede desarrollarse como realmente debería de hacerse. Entonces hay que tener en cuenta, por eso es que hay que conocer el tipo de suelo con el que nosotros contamos. Porque si es un suelo bastante franco, pues no hay necesidad de hacer un hoyo tan grande, porque las raíces pues van a tener donde desarrollarse y no va a haber problema. En el caso de cuando hay suelos demasiado compactados, pues ahí sí necesitamos hacer hoyos más grandes y también incorporarle materia orgánica o cualquier tipo de fertilizante orgánico que podamos tener, ya sea bocachi, compost, lombrihumo, en fin, tenemos varias opciones. Orientación de la yema también es algo que muchas veces no se toma en cuenta, pues tiene su efecto cuando hay problemas de viento. Cuando nosotros tenemos una planta que todavía estaba bastante pequeña, en este caso de planta injerta, y la yema se pone a favor del viento, pues tenemos problemas porque se puede rajar el injerto y puede provocar que la planta se nos dañe. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es que la yema del injerto pues sea la que se desarrolle porque esa es la parte donde se va a formar la copa del árbol y donde va a estar la parte de la fructificación en el árbol. Entonces hay que tener en cuenta también ese aspecto. Siempre algo relacionado con esto, el uso de cortinas rompevientos en zonas donde los vientos son bastante fuertes y el área está desprotegida. Es recomendable porque en las primeras etapas del cultivo la planta pues tiende a sufrir bastantes daños si los vientos son muy fuertes. Entonces es recomendable también el uso de cortinas rompevientos para disminuir la intensidad de esto. Y el uso de coberturas vivas, también muy importante, más que todo en la época de verano, si nosotros no contamos con riego o incluso si nosotros contamos con riego, pues hacemos un uso más eficiente de la humedad que queda ya sea de la lluvia o en este caso si nosotros tenemos sistema de riego. El uso de cobertura ayuda a mantener la humedad y a que la planta no sufra estrés por falta de agua en la época seca. En cuanto al manejo agronómico, algo muy importante es la parte de la fertilización. La parte de la fertilización pues es una actividad clave para una adecuada nutrición del cultivo, ya que de esto depende en gran medida que la misma pueda obtener los nutrientes necesarios para realizar diferentes actividades fisiológicas, de acuerdo a las etapas fenológicas que se encuentran. Es importante tener en cuenta algunos aspectos en la realización de esta actividad. Por ejemplo, hay que mantener un registro de todas las prácticas de fertilización que se estén haciendo
porque de esta forma pues nosotros tenemos ya programado, por así decirlo, un buen plan de fertilización de acuerdo, conociendo las diferentes etapas del cultivo y en qué etapa demanda mayores cantidades de nutrientes. Hay que cultivar plantas fijadoras de nitrógeno en los surcos del cultivo principal. Esto ayuda a fijar nitrógeno de la atmósfera. Existen plantas llamadas leguminosas, las cuales pues ayudan a fijar nitrógeno de la atmósfera, y esto ayuda pues a que las reservas de nitrógeno en el suelo pues no se nos agoten en el caso de que nosotros no hagamos muchas aplicaciones de nitrógeno, porque la planta está extrayendo del suelo, pero también nosotros debemos de aportarle al suelo para que las reservas de nitrógeno pues no se nos agoten. Disponer de un plan de fertilización con las dosis y las frecuencias recomendadas por el ingeniero agrónomo, o en este caso pues de acuerdo a los análisis de suelo si se llegaran a realizar. Los insumos agrícolas que se van a utilizar pues tienen que tener un registro y no estar vencidos. Esto es muy importante porque a veces nosotros hacemos uso de productos que ya están vencidos, que ya tienen mucho tiempo y no tenemos los mismos resultados. Entonces hay que tener en cuenta también eso. Hay que fijarse en que el producto que nosotros estamos utilizando para la fertilización pues todavía esté vigente o que no se haya vencido pues. Si vamos a usar abonos orgánicos, podemos proteger el suelo física, biológica y químicamente, porque estos pues aportan nutrientes, aumentan la cantidad y la actividad de microorganismos, nos ayudan a mejorar la estructura del suelo y pues por ende pues nos ayudan a recuperar los suelos cuando están bastante degradados. El uso de abonos orgánicos es muy importante porque no solo le aportamos a la planta lo que necesita, sino que también le aportamos al suelo, y eso es lo principal, lo que nosotros debemos de perseguir, buscar cómo restaurar nuestro suelo, ya que de tener buenos suelos depende una buena producción de cualquier tipo de frutal o incluso de cualquier tipo de cultivo. Aquí podemos observar un pequeño plan de fertilización de acuerdo a las edades. Como les decía, pues en cada etapa del cultivo, pues las demandas de nutrientes van cambiando. Si podemos observar en los 2 primeros años, pues las cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio, que son los principales elementos en la planta, pues no son tan elevadas. Si ustedes se fijan, necesita de 40 a 80 gramos de nitrógeno, y en el caso del fósforo, de 0 a 20 gramos. Y en el caso de potasio, de 0 a 30 gramos. En este caso, pues, en los 2 primeros años, la demanda de estos nutrientes no son tan elevados, pero si se fijan, conforme van pasando los años, estas cantidades se van elevando. Aquí, pues, podemos utilizar cualquier fórmula, siempre teniendo en cuenta la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio como elemento, como tal. Porque si ustedes... como ustedes conocen, las fórmulas vienen en porcentaje, pero no significa que si me dicen que voy a echar 10 libras de urea, son 10 libras de nitrógeno las que tienen. O sea, la urea viene al 46%. Por cada 100 libras de urea, pues son 46 libras de nitrógeno lo que tiene. Entonces hay que tomar en cuenta también eso, porque no significa de que porque yo estoy aplicando urea, estoy aplicando toda esa cantidad exacta de nitrógeno. Recordemos que la mayoría de los fertilizantes pues tienen un alto porcentaje de materia inerte, o sea, solo el vehículo donde está el elemento, no significa que toda la cantidad es el elemento que nosotros estamos aplicando. Y otra parte muy importante que debemos de saber también es que una parte de lo que nosotros estamos aplicando se pierde por la lixiviación, otra parte se pierde por, a veces en la época de invierno se puede perder por escorrentía, se puede perder porque la planta no lo pudo asimilar porque no había la suficiente humedad. Entonces hay que tener en cuenta que estas cantidades son de los elementos que demanda la planta. Para una plantación ya de más de 10 años, pues estamos hablando ya de 600, 800 gramos de nitrógeno, fósforo de 150 a 200 y de
potasio de 300 a 400 gramos. En cuanto al manejo, también existen otras prácticas que nos ayudan y favorecen el desarrollo de la planta, que tenga menos problemas de plagas, enfermedades y principalmente que nos ayudan a tener una mayor producción. En este caso, pues estamos hablando de las podas. Podar los árboles permite contar con ventajas importantes con respecto al establecimiento dejado a conducción libre, o sea, los que no se podan. Algunas de ellas son las siguientes. Se reduce y se mantiene el porte de los árboles. Cuando nosotros realizamos poda, nosotros podemos mantener nuestros árboles de cítricos al tamaño que nosotros queremos. Porque a veces nos preguntan que si las plantas injertas no crecen. Mire, toda planta crece, incluso las que son injertas. Es cierto, si nosotros las dejamos a conducción libre o a su libre crecimiento, ellas tienen un porte más bajo que las plantas propagadas por semillas, pero eso no quiere decir que van a ser plantas de porte bajo. Entonces nosotros, el porte de la planta lo vamos a garantizar mediante las podas que nosotros hagamos. También las ramas desnudas e improvistas se revisten. Cuando nosotros tenemos ramas que están muy desprovistas de hojas, principalmente en la parte central, si nosotros hacemos una buena poda, también contribuimos a que éstas se revistan y por ende, pues, al tener una mayor cantidad de follaje en la planta, también me va a generar más yemas productivas, más yemas florales y la producción va a ser un poco mejor. La cantidad de luz dentro del árbol se incrementa. Sabemos, todas las plantas necesitan bastante luz solar para todos los procesos metabólicos y esto pues permite que se den mayor cantidad de carbohidratos mediante la fotosíntesis y tengamos una planta con mayor vigor y por ende pues con una mejor producción. La humedad relativa del huerto disminuye. Cuando nosotros tenemos plantas con excesivo follaje, se crean condiciones o microclimas que favorecen la presencia principalmente de hongos. Entonces también por esta parte es muy importante estar realizando las podas de descentrado principalmente. El espacio entre los árboles y las ramas se mantiene. A veces cuando nosotros no podamos, existen problemas de que se entrecruzan ramas de un árbol con otro, más cuando tenemos problemas de distancias de siembra bastante cortas y una vez que las ramas empiezan a entrecruzarse, pues hay menor entrada de luz y tenemos problemas. El control de plagas y enfermedades es más eficiente. Cuando nosotros hacemos poda, aparte de que tenemos la ventaja de hacer las aplicaciones de una manera más fácil, pues también evita que se dé mucha presencia de plagas y enfermedades. Se incrementan o se mantienen los rendimientos. Por todo lo anterior que yo les mencioné, influye en el incremento de los rendimientos productivos. Entonces, si yo tengo una planta que la estoy dando todas sus debidas podas en el tiempo que las necesita, pues los rendimientos van a incrementar. Existen distintos tipos de podas. La primera poda que se realiza es la poda de formación. En este caso, pues consiste en cortar la parte apical de la planta con el fin de estimular la salida de ramas laterales. Entonces, cuando nosotros hacemos ese corte, le estamos quitando la dominancia apical, que se le llama, para que se estimule la salida de ramas hacia los lados para tener una mejor arquitectura de la planta y una mejor forma de la copa del árbol. La poda de mantenimiento se realiza con el fin de siempre irle dando forma a la planta y eliminar todas esas ramas que están entrecruzadas o los chupones en este caso, porque cuando nosotros realizamos poda también tenemos ese problema de que empiezan a salir muchos rebrotes, principalmente cuando nosotros dejamos los tocones. Por eso se recomienda también hacer los cortes a ras de tallo y utilizar una pasta cicatrizante, que en este caso pues ya muchos de ustedes saben cómo realizar un caldo sulfocálcico. La pasta que queda de este producto se puede utilizar para sellar todas esas heridas que nosotros estamos
realizando cuando hacemos los diferentes tipos de poda. Esto pues ayuda a que no se den problemas principalmente de hongo. La poda fitosanitaria pues consiste en eliminar todas aquellas ramas muertas, aquellas ramas enfermas o que tengan un daño por alguna plaga. Todo eso nosotros lo vamos eliminando y preferiblemente sacarlo de la plantación, ya que puede servir de foco de algún problema, de alguna plaga o alguna enfermedad. La poda de post cosecha se realiza con el fin de renovar la copa del árbol. Una vez que nosotros hemos realizado la cosecha de los cítricos, nosotros debemos de hacer una poda ligera de post cosecha. ¿Qué significa esto? Que yo voy a eliminar todas aquellas ramas donde estuvieron los frutos de la cosecha anterior. ¿Por qué? Porque estas ramas ya se vuelven improductivas. A mí ya no me sirve tener este tipo de ramas para el siguiente año. Entonces yo lo que voy a hacer es una renovación de la copa para que esta poda me estimule a que salgan nuevas yemas productivas para el siguiente año. Y pues por último tenemos otro tipo de poda que es la poda de rejuvenecimiento. Esto se realiza cuando la plantación ya está demasiado desgastada, cuando hay plantaciones ya demasiado viejas con muchos problemas de plagas, enfermedades y que los rendimientos pues ya se han venido mermando, ya no son los rendimientos como en los primeros años de producción. Entonces, si nosotros tenemos una plantación bastante desgastada que no se le dio el manejo adecuado, nosotros podemos hacer una poda de rejuvenecimiento, la que consiste en eliminar o cortar los árboles más o menos a una altura de 1 metro, siempre teniendo en cuenta el punto de unión entre injerto y patrón, en este caso cuando son plantas injertas. Debe de hacerse por encima del punto de unión del injerto para no tener problema de que la variedad que me va a salir en el rebrote sea la variedad del patrón. Entonces, cuando yo realizo esta poda, la plantación me queda improductiva por 1 o 2 años y el tercer año pues empieza la producción, pero con un mayor vigor, una mayor producción. Lo único pues que hay que tener en cuenta que a los rebrotes les vamos a hacer las primeras 4 podas de las que les hablé. Se seleccionan 2 o 3 o 4 rebrotes que tengan una buena distribución espacial, o sea que estén si voy a elegir 4 rebrotes, puedo elegir de acuerdo a los puntos cardinales, o si voy a elegir 3 que estén bien distribuidos, y a esos rebrotes o a esos retoños son a los que yo les voy a ir dando forma, les voy a ir dando mantenimiento, les voy a ir haciendo todos los tipos de poda que les mencioné, porque esas van a ser mis nuevas plantas. Entonces, este tipo de prácticas son muy importantes, pues porque ayuda a que los rendimientos productivos se mantengan o incluso pues se incrementen acompañado de las prácticas anteriores. En cuanto al manejo de plagas, también existen algunas prácticas que nosotros podemos realizar para hacer el uso adecuado de los productos químicos, o en este caso pues no hacer uso, porque si nosotros realizamos aplicaciones preventivas pues no es tan necesario utilizar algunos productos químicos. En el caso de las principales plagas de los cítricos podemos mencionar el minador de la hoja, o en este caso se llama Phylloxera citrella, su nombre científico. Este ataca recién establecidas las plantas en vivero, las cuales están formando su copa y tienen periodos de brotación más frecuentes. Se presentan principalmente en brotaciones de junio, agosto, octubre, noviembre y con menor intensidad en febrero y marzo. Esta es una plaga que bastante se presenta en las primeras etapas del cultivo y también en plantaciones cuando hay presencia de muchos rebrotes, ya que es una pequeña larva que se alimenta principalmente de aquellas hojas que todavía están tiernas. Ahí, como pueden observar en la foto, en la imagen, es una pequeña larva que lo que hace es formar galerías en el embés de la hoja, y una vez que ya se alimentó de toda la parte interna de la hoja, pues la hoja empieza a encolocharse y queda esa especie de telaraña por encima. Entonces eso afecta también el proceso de fotosíntesis y pues
esas hojas tienden incluso a caerse y ahí es donde la planta va debilitándose al no poder hacer la fotosíntesis normal. En cuanto al manejo, podemos mencionar algunos productos como el aceite de neem. Es la mejor manera de hacer que el minador se aleje de la planta, ya que este es un producto bastante amargo y por lo que los insectos pues no se sienten atraídos. Como este es un animalito que se alimenta principalmente de la savia de la hoja, pues al sentir el sabor amargo pues tiende a no alimentarse de la planta. Hay que eliminar los chupones, principalmente en la etapa de vivero, que es bastante frecuente la presencia de estos rebrotes, ya que, como les decía, pues en la parte de las hojas tiernas es donde mayor se encuentra este problema. Por otra parte, también podemos hacer uso de algunos productos biológicos como el Bacillus thuringiensis, que es un hongo entomopatógeno que también ayuda a combatir esta larva. Realizar el seguimiento de las plantaciones para poder determinar el momento a tratar con nuevas generaciones de adultos. Y podemos aplicar también aceites esenciales o extractos en este caso, de cáscara de limón. También de esta forma nosotros cuando no tenemos altas incidencias de la plaga, podemos manejarlo con este tipo de práctica. Otro problema que tenemos es el ácaro tostador o el problema de ácaro en general, porque hay muchas especies. Estos se presentan en altas poblaciones durante los meses de julio y agosto principalmente, y en menor población en los meses de abril y mayo. Disminuye la calidad de los frutos. Si ustedes se fijan en la imagen, pues eso le quita bastante valor comercial a una fruta. Cuando nosotros tenemos problemas de ácaro, pues la fruta ya no se mira de buena calidad y pues no vamos a tener, si fuera para venta la producción, no vamos a tener un buen precio al tener un fruto con ese aspecto. Entonces es muy importante también mantener las poblaciones bajas de este tipo de animalitos para que no nos afecte la producción, en especial en este caso los frutos. Se puede combatir aplicando los caldos sulfocálcicos. Como ustedes ya saben, pues, o me imagino que ya muchos de ustedes saben cómo realizar los caldos sulfocálcicos, que no es más que la mezcla de cal con azufre cocido. Ahí podemos observar en la imagen cómo se realiza. Se debe realizar en un medio barril o en un recipiente, porque se debe realizar de manera cocida. Aplicar extractos de canela también. Productos a base de canela pueden servir para este problema. Las aplicaciones deben de hacerse cada 4 días, ya que es un producto botánico. Realizar el manejo de las malezas en las rondas y plantillos también es muy importante, ya que cuando nosotros tenemos problemas de maleza, pues las malezas, como sabemos, pueden servir de hospederos de muchas plagas. Entonces se recomienda pues también mantener la plantación libre de cualquier tipo de maleza. Y el monitoreo que se realiza con trampas de colores, en este caso pues para los ácaros se deben de realizar trampas de color blanco. Otra de las plagas que tiene bastante incidencia en lo que es los cítricos son los thrips. Estos afectan la calidad de los frutos también, evitando que se destine a la exportación o también al comercio en el mercado nacional. Los daños por alimentarse del tejido que se encuentra debajo del cáliz del fruto pequeño forma una cicatriz alrededor del pedúnculo, la cual crece conforme al fruto se desarrolla. En este caso, formando un anillo del extremo peduncular, o sea, de la parte donde se sostiene el fruto a la rama donde se encuentra. Si ustedes se fijan en la foto, pues crea una especie de anillo y pues eso le quita calidad al fruto, le quita calidad y pues por ende va a tener un menor precio en el mercado. Las áreas dañadas son blancuzcas o plateadas cuando la fruta aún no colorea y café cobrizo cuando está madura. O sea que cuando ya va madurando también va cambiando el color de los daños que provoca esta plaga.
Y lo podemos manejar pues también igual con manejando las malezas en las rondas de plantillo, aplicar aceite de neem también o extracto de cáscara de limón, como les decía. Esto siempre de manera preventiva, aplicaciones preventivas. Una vez que nosotros tenemos densidades poblacionales muy altas de estas plagas, pues ya no hay mucho que hacer, y ahí es donde nosotros debemos de tomar como última opción los productos químicos. Pero si nosotros realizamos un buen manejo con buenas prácticas agrícolas, como dice, que es lo que estamos hablando, entonces nosotros podemos mantener este tipo de plagas sin necesidad de usar exceso de productos químicos. Las podas también son muy importantes. Hay que podar ramas afectadas y enterrarlas. Y el monitoreo pues lo debemos de realizar en este caso con trampas de colores, pero de color azul. El color azul pues es un color que atrae a este tipo de insectos, y de esta forma nosotros estamos monitoreando también la plaga. En el caso de las cochinillas, también una plaga bastante frecuente en los cítricos, se puede presentar en mayor incidencia en los meses secos. Daños en el tronco y las ramas presentan apariencia de como puntos blancos que causan muerte de las ramitas, rajaduras en la corteza, pérdida de vigor y baja producción. No sé si ustedes se han fijado que a veces en el tronco de árboles de cítricos de cualquier especie se mira, está casi blanco, como que si se les echara cal al tronco de los árboles. Ese problema en este caso, de piojillo blanco que le llaman, o puede ser cochinilla. Y pues este animalito pues lo podemos manejar mediante la aplicación de detergente. En este caso podemos utilizar unos 30 gramos de cualquier tipo de detergente, más 3 cucharadas de aceite, el aceite con el fin de que quede adherido al tronco o a la rama donde lo voy a aplicar. Esto se utiliza por bombada de 20 litros. Y también lo podemos manejar mediante el uso de agua jabonosa, o sea, agua con jabón de lavar ropa. Podemos utilizar una pelota de jabón en 100 litros de agua, disolverla bien y aplicar siempre 3 cucharadas de aceite por bombada con el fin de que quede adherido, y de esta forma pues nosotros también controlamos este tipo de plaga. Bueno, ahora en cuanto al manejo de las enfermedades, existen muchas enfermedades que nos afectan los cítricos, al igual que existen muchas plagas que no las podemos abordar todas en este espacio de tiempo, pero sí vamos a hablar un poco de las principales. En este caso, una de ellas es la gomosis, causa principal de la muerte y decadencia de plantas, infección a través de heridas o aberturas naturales en la corteza, áreas muertas con exudación gomosa, secamiento y agrietamiento vertical, destrucción de raíces secundarias y adventicias, follaje clorótico, defoliación interna y muerte progresiva de las ramas. Hay una fructificación prematura, abundante, existe una fructificación con abundancia, pero la mayoría de los frutos se caen. La muerte de las ramas y muerte total del árbol si no se trata a tiempo. Si ustedes se fijan en la imagen, podemos ver el porqué del nombre de gomosis, porque se forma una especie de goma. En este caso, pues ahí pueden observar en la imagen, y se da principalmente cuando nosotros no sabemos realizar la actividad de poda de forma adecuada. Como les decía, cuando nosotros realizamos poda, quedan puertas de entrada que nosotros debemos de sellar, porque si no, pues se convierten en la entrada de patógenos, y aquí es donde nos puede afectar este problema, ya que es un hongo que se encuentra en la mayoría de los suelos. Entonces, si nosotros no aplicamos ningún fungicida y hacemos cortes y quedan las heridas, pues podemos tener problemas de gomosis. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros realicemos también el control de maleza, tratar de no causar daño en el tronco de los árboles, ya que si nosotros dejamos con una pequeña herida que nosotros dejemos en la corteza del árbol, por ahí puede transmitirse la enfermedad. El uso de patrones tolerantes también, como Cleopatra, Swingler y Volcameriana, en el caso de las plantas injertas, realizar el injerto a una altura de 30 centímetros más o menos, porque también cuando nosotros realizamos un injerto bastante bajo,
puede que haya problemas de salpique, ya sea por el agua de riego, y por ahí pues puede entrar el patógeno por el corte que se realizó en el patrón y en la yema. Evitar terrenos mal drenados, ya que esto es muy importante, ya que cuando nosotros tenemos un mal drenaje de los suelos, hay bastante encharcamiento de agua y pues ahí es donde se crean las condiciones propicias para la mayoría de los hongos. Entonces hay que evitar problemas de encharcamiento. Tratar la semilla para siembra con agua caliente. Esto en el caso de que podamos transmitir el patógeno en el caso de la semilla. Estos tratamientos pues también ayudan a la escarificación de la semilla para que germine. Se puede usar como un tratamiento pregerminativo también. Remover mediante cirugía la corteza afectada. Esto es cuando ya tenemos el problema, pues también podemos hacer cortes de la corteza afectada y en este caso pues aplicar ya sea caldo bordelés o algún fungicida para evitar que se siga propagando el hongo. Y aplicar fungicidas cúpricos, pues ahí tenemos un sinnúmero de productos que nosotros podemos utilizar más o menos en dosis de 1.5 litros en 200 litros de agua para aplicar al pie de la planta cuando nosotros tenemos principalmente ahí el problema. Otra enfermedad que bastante nos afecta a los cítricos es la mancha grasienta. No sé si ustedes la han escuchado. Es una enfermedad que causa daños tanto en los frutos como en las hojas del árbol y principalmente en frutos de toronja y naranja principalmente. Existen defoliaciones de hasta un 60%, reduciendo la capacidad fotosintética, el vigor del árbol, el tamaño de los frutos y los rendimientos. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no controlamos esta enfermedad, como podemos observar en la imagen, se empiezan por pequeñas manchas de color café en la parte del haz y del enveje de la hoja, en las dos caras de la hoja, y se empieza a producir una especie de mielecilla que por eso se le llama mancha grasienta, porque también se produce, esta enfermedad pues, ocasiona que se den problemas de áfidos también. Principalmente los áfidos son los que dejan esa mielecilla para que el hongo se pueda presentar con mayor facilidad. Entonces hay que realizar el control de los insectos, en este caso los pulgones, los áfidos, para evitar que nosotros tengamos este problema en los cítricos. El manejo lo podemos manejar mediante podas de las ramas muertas de los árboles. Podemos aplicar caldo bordelés o caldo sulfocálcico también y aplicar podemos utilizar uso de algunos bioinsumos, como en este caso el tricoderma, que es un hongo entomopatógeno que se alimenta de otro tipo de hongo y lo podemos utilizar en dosis de 500 gramos diluidos en 200 litros de agua con repeticiones en intervalos de 7 días. Entonces son algunas prácticas que nosotros podemos realizar para tener un buen manejo de este tipo de enfermedades. En este caso, pues también tenemos otros tipos de enfermedades. Aquí podemos observar en la imagen que tenemos la mancha parda de la hoja en los cítricos, hojas con lesiones color verde amarillento, con el centro levantado y de apariencia acuosa, posteriormente color castaño, consistencia corchosa y rodeadas de un halo amarillento. Frutos en desarrollo con pequeñas protuberancias con lesiones similares a las de las hojas que se desaparecen cuando el fruto crece. Afecta pues, principalmente el fruto y le quita calidad para el momento de la venta. El control lo podemos realizar con aspersiones de fungicida. En este caso podemos utilizar Mancozeb o cualquier otro insecticida. Deben de utilizarse 200 gramos de ingrediente activo en 100 litros de agua a los 7 y a los 15 días después de la emergencia de los brotes. De esta forma, pues nosotros controlamos el hongo y también lo podemos realizar con los caldos sulfocálcicos siempre y cuando nosotros hagamos las aplicaciones, como les decía, de forma preventiva.
no esperar hasta que el problema ya esté de mayor magnitud, porque ahí sí ya no tendríamos los resultados que nosotros esperaríamos. Bueno, es parte de lo que les venía a compartir. No sé, entonces ahora pasaríamos a la etapa de preguntas. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla.